Romanos 9:17, ¿ya lo tiene? Y 9:18. ¿Listos? Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, por esta mañana tan maravillosa. Gracias, Señor, porque has sido fiel hasta el día de hoy, porque eres un Dios de pactos que siempre cumple sus promesas. Gracias porque eres un Dios que siempre nos bendice, que siempre nos ama con amor eterno. Te doy toda la gloria, la alabanza, el reconocimiento. Jesucristo, gracias. Gracias por ese sacrificio completo que hiciste. Gracias, Espíritu de Dios, porque moras en nosotros y te vas a manifestar de una manera milagrosa, maravillosa en esta mañana. Te doy gracias por los milagros creativos que tú haces, que tú harás en este día. En el nombre de Jesús te pedimos sabiduría, revelación abundante. En el nombre de Jesús declaramos terrenos fértiles para recibir esa semilla de tu palabra y declaramos que no regresa vacía. En el nombre de Jesús, que creceremos en fe para mover las montañas en esta tierra. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, fíjese en Romanos 9:17, dice así la palabra: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Esa es la traducción Reina Valera, 1960. Estamos viendo el tema que se llama Conociendo al Dios Soberano. Este es el servicio número 25, ¿verdad? 26. Ese es el número 26, donde estamos conociendo al Dios de la Biblia. Estamos conociendo la soberanía de Dios, estamos conociendo que Dios es bueno, que Dios no castiga con el mal, que Dios no envía enfermedades, que Dios es bueno, ha sido bueno y siempre seguirá siendo bueno. Ese es el objetivo de este tema. 25 servicios que ya, fíjense, vamos a poner en la pantalla la página de internet que es www.fortaleza.mex.tl. Ahí ya están todas las enseñanzas hasta la número 25, creo que está en audio y en video también. La finalidad es que usted entienda y comprenda. También desde el disco número 22 usted pueda entender la inspiración de las Escrituras, cómo Dios inspiró las Escrituras, cómo Dios inspiró la palabra que está contenida en este grupo de libros que se llama Biblia. Este grupo de libros se llama Biblia, ¿verdad? Entonces, en ese grupo de libros llamado Biblia, del latín Biblia y del griego ta Biblia, ahí está contenida lo que Dios dijo a través de los profetas. Eso lo hemos comprendido muy bien, ¿verdad? Pero hemos entendido que en este grupo de libros llamado Biblia también existen situaciones o hechos de acontecimientos que sucedieron en el pasado, donde se registraron errores de seres humanos, ¿verdad? Por ejemplo, el error de Job, el error donde Job dijo que su mamá mejor lo hubiera abortado. Ese es un error, ¿verdad? De un hombre que habló. No es Dios inspirando a Job diciendo, me quiero estrangular, ¿verdad que no es Dios? Dios no puede motivar a la gente a decir que se quiere matar o se quiere suicidar. No puede ser Dios hablando a través de la boca de la persona, ¿verdad? Eso lo hemos comprendido claramente, que las Escrituras contienen, en primer lugar, lo que Dios inspiró a través de las profecías. Segunda de Pedro capítulo 1, fíjense bien lo que dice. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro. La palabra profética más ¿qué? Segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Es lo que Dios inspiró en este grupo de libros llamado Biblia. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar santo hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Entendiendo primero, fíjense lo que dijo Pedro, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Fíjese bien, capta ese versículo bíblico. Ninguna, ¿qué dice? Entendiendo primero esto, ¿qué es lo que debe entender usted? Que ninguna, ¿qué? Profecía, ¿verdad? Luego dice, ¿de dónde? De la Escritura. Ninguna profecía de la Escritura. Eso significa que no todo lo que está en la Escritura es profecía, para que usted me entienda. No todo lo que está en la Biblia es profecía. En la Biblia se registraron sucesos donde seres humanos la regaron. ¿Cuántos saben? David se metió con la esposa de uno de sus generales. La pregunta es, ¿Dios inspiró a David que se metiera con la esposa de un hombre de guerra? Se registró un error de un ser humano. ¿Me explico? Hermano, pero eso lo inspiró Dios, porque la Biblia toda ha sido inspirada por Dios. Eso le han contado a usted, o le han cuenteado. ¿Cuál de las dos cosas es más importante? ¿Cuentear o contar? Nos habían cuenteado de que toda la Biblia fue inspirada por Dios. Y según de Timoteo 3:16, fíjense bien lo que dice. Todo lo que Dios inspiró en la Biblia es verdad. ¿Cuántos saben? Todo lo que Dios inspiró en la Biblia es verdad. Pero no toda la Biblia fue inspirada por Dios. Según de Timoteo 3:16. Vamos a hacer mucho énfasis a esto. Según de Timoteo 3:16, dice en la traducción Reina Valera, fíjense bien lo que dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en base a una traducción, se nos había dicho durante mucho tiempo que todo lo que estaba escrito en la Biblia, desde que habló el profeta Isaías de la muerte de Jesús en Isaías 53, o desde antes, desde que habló por medio de Moisés, cuando sacrificaban a los corderos, desde cuando habló por medio de Abraham, cuando Dios le presentó a Abraham un cordero en una zarza que representaba a Jesús. Desde ese hecho, desde antes, se registraba la venida del Mesías. ¿Cuántos saben? Pero también en la Biblia están contenidos guerras y situaciones de hombres que cometieron errores. Por ejemplo, cuando Caín mató a Abel. Ese fue un hecho que se registró, ¿verdad? La muerte de un ser humano. Entonces, ese hecho fue algo que alguien pudo comprobar de esa muerte, que fue su papá Adán, que fue Eva, y los hermanos de ellos, pues, pudieron comprobar la muerte de un ser humano. Y esa verdad se retransmitió a través de generaciones de personas que vivieron, o generaciones de Abraham, de Isaac, de Jacob. En esas generaciones se retransmitió a través de Adán, a través de Set, a través de Caín, se retransmitió a través de sus generaciones ese hecho, esa muerte. ¿Cómo se llama el libro de Hechos que le llaman, allá los judíos le llaman tradiciones orales? Tradiciones orales es algo que se retransmite solamente por medio hablado, pues, para que usted me entienda. Los abuelitos le dijeron, Adán le dijo a su hijo Set cómo había matado a Abel a Caín. Set a su vez a sus generaciones le dijo cómo habían matado Caín a Abel, y así se fue retransmitiendo. Y esas tradiciones orales se llaman Mishnah, así le llaman los judíos, o también que es el Talmud, es lo mismo. El Talmud lo utilizan los judíos para referirse a hechos o acontecimientos que sucedieron en la historia de la humanidad. Es decir, no nada más utilizan la Biblia ellos, no nada más utilizan la Torá, los 4 libros, o el Tanaj, que son los 39 libros del Viejo Testamento, algo así. No nada más utilizan eso, ellos utilizan también las tradiciones orales, que es la Mishnah o el Talmud. ¿Para qué? Para referirse a hechos o acontecimientos que sucedieron en el pasado. Muy bien, según de Timoteo 3:16, en la traducción Reina Valera dice: toda la Escritura fue inspirada por Dios.
desde la muerte de Caín hasta cuando Job abrió su boca y dijo, mejor me hubiera abortado mi mamá. Desde cuando habló Dios a Abraham, como cuando Job también la regó diciendo que se quería estrangular. La pregunta es, ¿Dios inspiró a Job para decir Job con su bocota que se quería estrangular? No, no fue Dios. Es un hecho que se registró y que alguien lo escribió, y ese alguien se llama Moisés. A Moisés se le atribuye el libro de Job. Lo importante de todo es que Moisés recibió esa historia. ¿De quién le recibió Moisés el caso de Job? Lo recibió de sus antepasados a través de las tradiciones orales. Se decía que en aquella tierra, no sé si es en tierra de Ur, por ahí viene, a ver, ¿en tierra de qué dice? A ver, vamos a ver en Job. Vamos a Job capítulo 1, versículo 1. Dice así: hubo en tierra de Uz, no es de Ur, de Uz, un hombre llamado Job. Esa historia la está narrando alguien, ¿sí o no? Cuando dice hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, ¿qué significa? Que alguien estaba contando la historia de Job, ¿sí o no? ¿Cómo recibió Moisés la historia de Job? A través de las tradiciones de sus antepasados. Tradiciones orales, es decir, se retransmitía por medio de que los padres le decían a los hijos a sus hijos y así sucesivamente. Entonces se registró que un hombre en la Biblia cometió errores. Job capítulo 3, versículo 16. Dijo Job estas palabras, fíjense bien. Léala usted mismo para que nadie le cuente. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeños que nunca vieron la luz? ¿Por qué no fui abortado por mi mamá? En pocas palabras, estaba diciendo Job. Job capítulo 7, versículo 15. Fíjese bien lo que dijo Job. Y así mi alma tuvo por mejor que se quería estrangular Job. Se quería suicidar y quiso la muerte más que mis huesos. ¿Estaba diciendo una poesía Job o realmente se quería morir? Realmente se quería morir, ¿sí sabía? Después de haber muerto sus 10 hijos, de haber perdido todo el ganado, de haber perdido sus criados, de tener una sarna maligna, Job dice esas palabras. Un hombre turbado por la situación que estaba sucediendo. Entonces Job habló en una situación complicada, difícil. En una situación donde un hombre estaba angustiado por todos los hechos malos que le sucedieron, que le vinieron a través de lo que él le regó y a través de lo que él habló mal y a través de lo que el diablo hizo en la vida de él. De tal manera, fíjense, que si en la Biblia se registró que Job habló eso, significa que eso no fue inspirado por Dios. ¿O alguien cree que Dios puede inspirar a alguien para que se quiera estrangular? Para decir que mejor desean la muerte, no. Eso no lo puede inspirar Dios, porque Dios no tiene comunión con las tinieblas. 1 Juan 1:5 lo dice. Ok, entonces vamos a regresar ahora sí donde nos quedamos. Romanos capítulo 9 versículo 17 dice, así dice la escritura, cuando Dios le dijo a Faraón, para esto mismo te he levantado, ¿para qué? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea exaltado en toda la tierra. A ver, si pusimos Romanos 9:17 ahí. La escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea exaltado. O sea, ¿qué? Anunciado por toda la tierra, ok. Dice que Dios levantó a Faraón. Una traducción dice que lo mantuvo vivo. Lo mantuvo vivo para mostrar en Faraón, ¿qué? Su poder, ¿verdad? Sus maravillas, sus milagros. El problema es saber, realmente Dios, el poder de Dios se mostró mandando plagas a la humanidad. ¿Ese realmente será el poder de Dios que se manifestó en aquel tiempo? Ok, vamos a Éxodo capítulo 4. Ya lo analizamos el domingo pasado y está en internet ese disco. Solamente vamos a dar un pequeño repaso. Éxodo capítulo. Cuando la Biblia fue inspirada, fíjense, en la Biblia
La Biblia que tenemos a nuestra traducción al español, existen errores de traducción, en primer lugar. Algunos errores de traducción, de interpretación. Pero además, cuando se escribió la Biblia, a través de profetas, a través de personas, cuando Dios inspiró su palabra a través de los profetas, pero también cuando se registraron hechos, como cuando, en Josué capítulo 10, cuando el sol se paró. Alguien dijo, el sol se paró, hermanos. Pero no era el hecho que el sol se había parado, sino que la tierra se había detenido en su eje de rotación. ¿Por qué cree que febrero ahora trajo 29 días? ¿Por qué cree usted? Cada 4 años, ¿por qué trae 29 días? ¿Nunca se ha preguntado? Eso realmente es un ajuste a todo eso que se dio cuando la tierra se paró. Y hay otra parte donde también dice que el reloj se paró en una época, ahorita no lo tengo en mente, pero se lo voy a buscar luego. Por eso la tierra, por eso el tiempo necesita ajustarse, por esas horas que estuvo la tierra sin movimiento. Y la persona que estaba en ese lugar vio que el sol se detuvo, pero porque no entendía el movimiento de rotación de la tierra. De tal manera que por ahí mandaron a la hoguera a una persona que dijo que la tierra es la que da vuelta, no el sol que se mueve. Éxodo capítulo 4. Aquí vamos a ver el poder de Dios manifestado. Versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón, ¿qué? Todas las señales que he puesto, ¿en dónde? En tu mano yo he puesto señales, Moisés. El problema, ¿cuáles son las señales que yo puse en tu mano, Moisés? Que le pegaras al río y que salieran ranas, Moisés. Esas fueron las señales que yo puse en tu mano. Imagínense Dios preguntando, ¿no? ¿Cuáles señales? Pues vamos a ver las señales. Si usted verifica en la historia desde el capítulo 2 y el capítulo 3 de Éxodo, se va a dar cuenta, en primer lugar, que Moisés fue enviado. Fíjese, primero en el capítulo 2 usted va a encontrar que Moisés mató a un egipcio. ¿Cuántos saben ahí? Que mató a un egipcio, ¿sí o no? ¿Por qué cree usted que mató a un egipcio? En primer lugar, lo mató porque vio que estaba oprimiendo a uno de su raza, para que usted me entienda. Moisés fue criado, desde el momento que lo agarró la hija de Faraón, fue criado también por una sierva judía, que era la misma mamá de Moisés. ¿Sí sabía eso? Es decir, Moisés tuvo cultura judía, pero también tuvo cultura egipcia, porque estudió en las escuelas de los egipcios. Pero hasta cierta edad su mamá lo cuidó cuando era chico, lo cual significa que conoció el idioma de los judíos. Eso es muy importante. Pero en el capítulo 2, ya cuando era grande, Moisés fue a visitar a su pueblo y dice que vio a un egipcio o más bien dañando y golpeando a uno del pueblo de Israel. Dice que Moisés se molestó tanto que lo mató, fíjese. Ese es un error de Moisés, que haber matado a un... Bueno, vamos a Hechos capítulo 7. Pero antes vamos a quedarnos en Éxodo 2. Fíjense lo que dice Éxodo 2. Versículo 11. Éxodo capítulo 2. Versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Dígame, ¿eso estuvo bien hecho? No, ¿verdad? Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? 14. Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó ¿en dónde? En tierra de Madián. ¿Sabe cuánto tiempo se fue Moisés a esa tierra? 40 años.
Moisés tenía aproximadamente 40 años cuando mató al egipcio. Y Moisés, a causa de eso, huyó a tierra de Madián, al desierto. Y en ese tiempo que huyó, pues se casó con alguien y sucedieron muchas cosas. Pero en ese tiempo transcurrieron 40 años. Moisés era una persona que Dios iba a usar para liberar ¿a quién? Al pueblo de Egipto. Y sabe una cosa, Moisés entendía que tenía ese llamamiento. Tan es así que quiso librar a uno de sus consiervos o a uno de sus familiares, por decirlo así, en la carne, a uno de los israelitas. Él quiso salvarlo. ¿Cómo? Dígame, ¿cómo quiso salvarlo? ¿Matando a quién? Al que lo estaba oprimiendo, ¿sí o no? La pregunta es, ¿realmente Dios autorizaba que Moisés liberara a su pueblo matando a los egipcios? No podía Dios autorizar eso. ¿Por qué cree? Moisés entendía un llamamiento, que tenía que liberar a su pueblo. Pero lo que no entendía Moisés era la forma en que iba a liberar a su pueblo, al pueblo de Dios. De tal manera, fíjense, que cuando se pelean dos hermanos de Moisés, israelitas, dice, uno de ellos, dice el versículo 14, le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Qué significa eso? Que ellos desconocían que Moisés era el que los iba a libertar de Egipto, ¿sí o no? Desconocían totalmente. Tan es así que desconocían que le dijeron, pues, ¿quién te ha puesto por príncipe o juez sobre nosotros? Es decir, ellos desconocían totalmente el ministerio de Moisés. Si Moisés, Dios hubiese autorizado que hubiera matado al egipcio, entonces le hubiera dicho Dios en ese momento, sigue matando egipcios, destruyan a los egipcios para que dejen ir a mi pueblo. Sin embargo, Moisés se fue al desierto 40 años para que Dios lo llamara nuevamente para ser un ministro de él y poder libertar a un pueblo. Transcurrieron 40 años, ¿se da cuenta? 40 años. Es decir, el pueblo por culpa de Moisés estuvo 40 años más cautivo, ahí en Egipto. De tal manera que cuando llegamos al capítulo 3, versículo 1, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió. Ahí ya Dios le habló por primera vez a Moisés. Pero fíjense lo que le dijo Dios. Versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Ya Dios conocía la angustia del pueblo de Israel, que estaba en una situación difícil, preso en un lugar y atormentado por los egipcios. De tal manera, fíjense que Dios le puso dos comisiones a Moisés. Una, primero ve con el pueblo de Israel, le dijo, con los ancianos, y a los ancianos muéstrales las señales que yo voy a poner en tu mano. Fíjense bien. Vamos a leer versículo 10. Éxodo capítulo 3, versículo 10. Dice, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Después de 40 años, fíjese. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Esas fueron las palabras de Dios. Seguimos leyendo más adelante. Versículo 16, primer comisión que le dio Dios. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que les hace en Egipto. Y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo,
Versículo 18, y oirán mi voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora en camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino por mano fuerte. Fíjense bien, hasta ahí Dios le dio una primera instrucción a Moisés. ¿Cuál fue? Que primero fuera con los ancianos de Israel, ¿sí o no? Y les dijera a ellos que tenía que acompañarlos para ir a la tierra de Egipto. El primer problema de Moisés, que Moisés tenía, era convencer a los ancianos de Israel. Era el primer problema de Moisés. Ya que fuera con los ancianos de Israel, entonces con los mismos ancianos de Israel, lo iban a acompañar a él para que fuera con Faraón e hiciera algo muy importante. El capítulo 4 de Éxodo. Moisés le contesta a Dios. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. En primer lugar, Moisés ya estaba diciendo que el pueblo de Israel no lo iba a escuchar a él. Y segundo, estaba creyendo que Faraón tampoco lo iba a escuchar. Por lo tanto, Faraón no iba a poder dejar salir al pueblo de Israel, no los iba a dejar libres, porque primero Moisés creía que el pueblo de Israel no iba a entender que Dios se le había aparecido a Moisés. Tenía 2 problemas Moisés: convencer primero a los ancianos de Israel y luego convencer ¿a quién? A Faraón. Versículo 2, Éxodo 4, versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Él la echó en tierra y se hizo una ¿qué? Culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Y luego fíjense lo que le dijo Dios en el versículo 5. Éxodo capítulo 4, versículo 5. Fíjense lo que le dijo Dios. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué iban a creer los israelitas, los ancianos, más Faraón? Porque la vara se convirtió en ¿qué? En culebra. Era una señal del poder de Dios manifestado, con lo cual ese poder se iba a mostrar ante Faraón. Versículo 6. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y él sacaba de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Esa es la segunda señal que le dijo Dios que mostrara Moisés ante el pueblo de Israel y ante Faraón. Segunda señal. Versículo 8. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, ¿creerán a la voz de qué? De la postrera, es decir, la segunda señal. Ahí Dios estaba mostrando su poder. Dice, para eso te he mantenido vivo, dice Romanos 9:17. Para mostrar en ti mi poder. Estamos de acuerdo que eso dijo, ¿verdad? Dios iba a mostrar un poder ante Faraón. ¿Cuál era el poder? Que una vara se iba a convertir en culebra. Ya que la agarrara Moisés, se iba a convertir otra vez en vara. ¿Cuál es el poder de Dios que se iba a manifestar ante Faraón? Segunda señal, que iba a meter su mano en su seno y cuando la sacara iba a salir leprosa. La volvía a meter otra vez y la sacaba y salía normal. Sí, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. Moisés le dijo Dios, si no te creen a la primera señal, que la vara se convierta en culebra, entonces te creerán a la segunda, Moisés. Cuando tu mano se convierta en lepra, o leprosa se haga. Versículo 9. Y si aún, dice, no creyeren a estas 2 señales, ¿qué dice ahí? Ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. ¿Qué iba a pasar con las aguas? Si no te creen en las 2 primeras señales, Moisés, la tercera significa que tú vas a sacar agua del río Nilo.
Y esa agua que tú saques del río, ¿la vas a derramar dónde? En tierra, estamos de acuerdo, ¿verdad? El agua la iba a sacar del río y la iba a derramar en tierra, y cuando la derramara en tierra, ¿qué se iba a convertir en qué? Sangre. Tercer señal. En pocas palabras, si los ancianos y Faraón no creían a la primera señal donde la vara se convertía en culebra, iban a creer a la segunda, que la mano se iba a convertir en una mano leprosa. Si no creían a la segunda, iban a creer a la tercera. ¿Cuál era la tercera? Que las aguas del río las iba a sacar afuera. Cuando las sacara en tierra, entonces se iban a convertir en ¿qué? Esas tres señales son las que Dios puso en mano de Moisés. No que tocara el río y salieran ranas. No que tocara la tierra y se pusieran piojos. Ni una de esas señales. ¿Solamente cuántas señales eran? No más, dígalo. Ok. De tal manera, fíjense en lo que dijo Moisés. Versículo 10. ¿Se da cuenta que ya no sigue diciendo más señales Dios? No le sigue diciendo, Moisés, mira, si no te creen a la tercera señal, entonces voy a multiplicar señales, Moisés, para que tú toques el río y nuevamente salgan ranas. Pero si no creen a las ranas, Moisés, mira, pues puedes continuar haciendo otras cosas, como es tocar la tierra, el polvo de la tierra para que salgan piojos. No nada más eso, Moisés, sino que también vas a extender tu vara al cielo y va a caer granizo para que mate el ganado de Faraón. No dijo nada de eso, le dijo. Solamente le dijo, hay tres señales, Moisés. Si tú haces correctamente esas tres señales, Moisés, entonces Faraón va a creer y va a escuchar tu voz. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Son tres señales las que le dijo. En ese momento, versículo 11, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe, ¿para qué? Muchos, torpe ¿para qué? Para el habla, y tardo en el habla y torpe para la lengua. ¿Qué cree que estaba diciendo Moisés? Muchos creen que Moisés era tartamudo. Otros creen que hablaba el idioma de los egipcios y que no conocía el idioma de los israelitas, que por eso hablaba raro. Pero Moisés, la nana de Moisés, a la cual se lo dieron cuando era un niño, un bebé, lo enseñaron a hablar el idioma de los judíos, el idioma hebreo. Y también conocía el idioma de los egipcios, porque había estudiado en las universidades egipcias. Moisés tenía las dos culturas, para que usted me entienda. Cuando se dirigió a uno de los siervos que se estaban peleando, ¿verdad que les habló en su idioma, sí o no? Moisés le dijo a uno de los siervos que se estaban peleando, ¿quién eres tú? ¿Eres acaso príncipe para juzgarnos a nosotros y decirnos qué hacer y qué no hacer? Sí lo leímos ahorita en Éxodo 2, ¿sí o no? Que Moisés sí se dirigió a unos judíos, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué aquí Moisés está diciendo que es tardo para el habla y torpe en la lengua? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Por qué cree? Si ya había hablado con unos judíos, ¿sí o no? Ahora sí vamos a Hechos capítulo 7. Moisés cometió errores por los cuales el diablo comenzó a actuar para que vinieran esas señales, esas plagas, y se le echara la culpa a Dios de esas plagas. Fíjense bien, Hechos capítulo 7, versículo 17 en adelante. Dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y ¿qué pasó? Se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de su astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, es decir, duró un tiempo criándose. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de ¿qué? De los egipcios,
Pero ¿qué dice además? ¿Era poderoso en qué? A ver, Moisés, ¿cómo que eres torpe en el habla? Si hay hechos, el apóstol Pablo y el autor de los hechos, que también se le atribuye a Lucas. Ahí, ¿ya? Bueno, se tiene que poner otra vez el foquito rojo, ¿no? Gracias. Ok, fíjese bien. Hechos capítulo 7. Versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría ¿de quién? De los egipcios, ¿verdad? Pero también dice que era poderoso ¿en qué? En sus palabras y en sus obras. ¿En sus palabras y en qué? O sea que era poderoso para hablar, ¿sí o no? Y pudimos leer en Éxodo capítulo 2. Pudimos leer en Éxodo capítulo 2. ¿Sí o no leímos que habló con unos hebreos? Éxodo capítulo 2. Que estaban dos hebreos peleándose, ¿sí o no? ¿Sí se acuerda que están peleándose? Y que Moisés habló a ellos y le dijo, ¿por qué se pelean? Y uno de los hebreos le contesta, oye, ¿por qué acaso eres príncipe para juzgarnos? ¿Sí o no se comunicó con los hebreos? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuando vamos a Éxodo capítulo 4? Vamos a Éxodo capítulo 4. ¿Por qué le contesta a Dios estas palabras? Éxodo capítulo 4, versículo 11. Más bien el versículo 13. Versículo 13. Fíjese lo que dijo Moisés. Ay, Señor, envíate, ruego, por quien debes enviar. No, es el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil, ¿qué? ¿Verdad que Hechos nos dice que era un hombre poderoso en palabras? Pero Moisés, ¿qué estaba haciendo Moisés? Se estaba negando a hacer ¿qué? A obedecer a Dios. Y aparte le dijo, soy un hombre, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. No podía ser Moisés un torpe en la lengua porque ya había hablado con uno de los hebreos. Segundo, no podía ser un hombre que no tenía facilidad de palabra, para que usted me entienda, para ir ante Faraón. Lo que pasa es que Moisés tenía miedo de ir ante Faraón y tenía miedo de ir ante el pueblo de Israel. Porque en primer lugar el pueblo de Israel lo rechazó como príncipe, ¿sí o no? Lo rechazó como guía. Muy bien. Moisés estaba haciendo, ¿verdad que no estaba obedeciendo a Dios, sí o no? ¿O sí estaba obedeciendo a Dios? ¿Usted cree que estaba obedeciendo? No lo estaba obedeciendo. Luego dice el versículo 11. Bueno, ya eso ya lo leímos. Vamos a leer el versículo 13. Y él le dijo, ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de Dios ante Moisés? ¿Verdad que no le dijo Moisés, te felicito porque eres un gran hombre? No, se molestó contra Moisés. Y luego le dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón levita, que él habla bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y los enseñaré lo que hayas de hacer. Primer lugar, dijo, si no quieres Moisés, entonces pues vamos a decirle a tu hermano Aarón, para que él sea el que hable. Y segundo, le dijo, yo voy a hacer, fíjense lo que es el versículo 15, yo les voy a enseñar lo que hayan de qué, de hacer. ¿Qué les iba a enseñar Dios? Lo que iban a hacer. Versículo 16, y él hablará por ti al pueblo y él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de ¿qué? De Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás ¿qué? Señales. Ya cuando llegamos al versículo 21 del capítulo 4 de Éxodo, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en ¿dónde? ¿Cuáles son las maravillas que iba a hacer Moisés? Dígame. O Dios iba a hacer por mano de Moisés. 1, que la vara se convirtiera en culebra. 2, que la mano se convirtiera en leprosa. Y 3, que el agua la sacara del río afuera y se iba a convertir en sangre. 3 señales con las cuales Dios iba a mostrar su poder ante ¿quién? Faraón. Y ante el pueblo de Israel. Muy bien.
ya se encuentra Aarón en el desierto y posteriormente, fíjense lo que pasó. Versículo 28, entonces, Éxodo 4:28. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Versículo 30. Bueno, 29. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. ¿Verdad que hasta iban bien? Porque reunieron a los ancianos. 30. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Cuántas señales cree que usted hizo ante los ojos del pueblo? 3. Y el versículo 31, ¿qué dice? ¿Y el pueblo qué? Creyó. ¿Por qué usted cree que creyó el pueblo? Porque ellos hicieron ¿qué? Las 3 señales. Pero cuando Dios se dirigió a Moisés, le dijo, esas 3 señales las vas a hacer ante los ancianos, pero también lo vas a hacer ante ¿quién? Ante Faraón, ¿sí o no? De tal manera que con las 3 señales creyó el pueblo, ¿verdad? Pero era obvio que con las 3 señales iba a creer Faraón, ¿sí o no? Si creyó el pueblo, también tenía que creer Faraón. Versículo 31, y el pueblo creyó oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Esa fue como consecuencia de que vieron manifestado el poder de Dios en que la vara se convirtió en culebra, luego tomó Moisés la vara y nuevamente se convirtió en vara, después metió su mano en su pecho, en su seno, salió leprosa, nuevamente la metió y salió limpia, segunda señal, tercera señal, agarró agua del río Nilo, la sacó en tierra y se convirtió en sangre y el pueblo de Israel creyó, los ancianos. El problema para Moisés venía cuando se tenía que enfrentar al faraón. Ahí venía el problema. Éxodo capítulo 7. No, perdón, Éxodo capítulo 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de ¿quién? De Faraón, ¿sí o no? Y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, así dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Quién entró ante la presencia de Faraón? Moisés y Aarón. Pero Dios le dijo que entraran ¿quién? Moisés, Aarón y los ancianos de Israel, ¿sí o no? Ya Moisés la estaba regando ahí. ¿A qué quiero llegar, hermano? ¿Por qué le echa tanta culpa a Moisés, hermano? ¿Por qué la trae contra Moisés? Se podrá preguntar a alguien, ¿verdad? Que nos vaya a escuchar por el disco. Fíjese bien. Porque queremos demostrar que Dios es bueno, en primer lugar, y que si hubo un error, un acontecimiento catastrófico en el pasado, es porque el ser humano la regó. No porque Dios haya contribuido, ni porque Dios la haya regado, ni porque Dios haya fallado su palabra. Ese es el primer objetivo. Entonces, Moisés, no porque nosotros seamos más perfectos y cometamos menos errores que Moisés, no lo hago también con esa intención. Lo hago con la intención de entender que era un ser humano Moisés, así como nosotros le hemos regado, ¿sí o no? En ocasiones le hemos regado, hemos fallado, pero tenemos la provisión de Dios cada día para levantarnos y seguir adelante. Eso es lo importante que usted debe entender, que así como usted en la riega, también Moisés era un ser humano, que iba al baño, a una letrina, a lo mejor no había letrina, o sea, en su, no sé cómo leerían, ¿no? Pero iba al baño también. Éxodo capítulo 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Primer error, Dios le dijo, entra tú y Aarón, pero también llévate a los ancianos. Entre más bola iba a creer Faraón, para que usted me entendiera. Y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Cuál fue la respuesta de Faraón? Que no conocía a Jehová, el Dios de los israelitas. En ese momento era el momento preciso para comenzar a hacer las maravillas, las señales, los prodigios, que eran 3. ¿Puede repetir conmigo? Eran 3. La vara hecha culebra, la mano hecha leprosa y el agua del río Nilo sacado a tierra donde se iba a convertir en sangre. Era el momento preciso. Moisés
Allí era el momento cuando tú hubieras sacado tu vara y la hubieras echado en tierra. Era el momento preciso, Moisés. ¿Por qué no lo hiciste, Moisés? Versículo 3. Y ellos dijeron, ¿quiénes dijeron? Moisés y Aarón. El Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto. Ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Eso jamás le dijo Dios que le dijera a Faraón. Dios nunca le dijo, ve a Faraón y dile, deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Si no te cree Faraón, entonces comienza a hacer las señales. La culebra, la vara en culebra, la mano, etc. Comienza a hacer las señales, Moisés. Pero no, Moisés le añadió ahí que Dios iba a venir con espada y con pestilencia, ¿sí o no? Dios nunca le dijo, ve a Faraón y dile, deja ir a mi pueblo. Si Faraón no te cree que yo soy el Dios de los hebreos y que yo me aparecí a ti, Moisés, entonces tú harás las señales. Eso fue lo único que le dijo Dios. ¿Por qué Moisés dijo, Faraón, dice Dios, que dejes ir a mi pueblo, si no él va a venir con espada y pestilencia? Nunca le dijo eso. Le dijo, vas a hacer 3 señales. Nunca le dijo, voy a andar con espada y pestilencia. ¿Por qué le añadió Moisés? No sé. Versículo 4. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacen cesar al pueblo de su trabajo? O sea, en pocas palabras, no sean flojos, vuélvanse a trabajar. Le dijo, vuelvan a sus tareas. Versículo 5, dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos, etc. Le impuso más carga al pueblo de Israel. Fíjense por qué. Porque Moisés y Aarón fueron a hablar delante de él. Y le dijo, estos andan de ociosos, denle más chamba para que no anden de ociosos, pensando en su Dios Jehová. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento hicieron las señales, hermano? Lea todo el capítulo 5 de Éxodo y usted no va a ver señales. ¿Por qué no hizo las señales Moisés? Porque le dio ñáñaras. No sé por qué no las haría, eso sí no sé. Pero no las hizo, se da cuenta que no hizo las señales. Ya estaban ante Faraón, ya era la oportunidad. ¿Por qué no hizo las 3 señales? ¿Sí o no? Otra vez desobedeció a Dios. Segunda vez. Éxodo capítulo 5, versículo 22. Después de que Faraón anduvo dañando al pueblo de Israel, le impuso más trabajo, más cargas, llegamos al versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarte en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Que le echó la culpa a Dios de que su pueblo estaba más afligido, ¿sí o no? Cuando él ni siquiera hizo las 3 señales. Clásica respuesta que cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos dice y nosotros de repente nos pasa algo malo y le echamos la culpa a Dios. Dios mío, ¿por qué me tienes en esta circunstancia? No es Dios. Moisés era de los primeros que le echaban la culpa a Dios, ¿se da cuenta? Pero el que la regó en no hacer las 3 señales fue Moisés. A ver, Dios, ¿por qué? Por culpa tuya, Dios, esta vez, si fíjense lo que está diciendo Moisés. Por culpa tuya, Dios, a causa de que fuimos ante Faraón, afligieron más a tu pueblo. Es tu culpa, Dios. ¿Sí o no estaba diciendo Moisés eso? ¿Quién tuvo la culpa, Dios o Moisés? ¿Y se da cuenta que Moisés le echaba la culpa a Dios de lo que estaba pasando? Cuando el culpable era Moisés, porque no hizo las 3 señales. Nuevamente la riega Moisés echándole la culpa a Dios. Y lo dice, tú no has librado a tu pueblo, ¿cómo lo voy a librar? Imagínense Dios, oye Moisés, ¿cómo voy a librar a mi pueblo si tú no me obedeciste en hacer las 3 señales? Con ese poder manifestado, Faraón iba a creer. Además te tenías que llevar a los 70 ancianos, o no sé cuántos más ancianos había. Regularmente eran 70. Entonces fíjese bien, cometió errores Moisés. Llegamos al capítulo 7 de Éxodo.
Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios ante Faraón. Versículo 1. Capítulo 7, versículo 5. Éxodo capítulo 7, versículo 5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre ¿qué? Sobre los egipcios. Si usted lee el versículo 3 de Éxodo 7, fíjese bien lo que dice. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Qué dijo Dios? Que en primer lugar, que él iba a endurecer el corazón de Faraón. Imagínense un Dios. A ver, Moisés, voy a librar al pueblo. Haz 3 señales, Moisés. No las hizo Moisés. Y luego dice, bueno, aparte voy a endurecer el corazón de Faraón, Moisés. Yo lo voy a endurecer, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Fíjese lo que dice el versículo 3. Para multiplicar en la tierra de Egipto, ¿qué? Mis señales y mis maravillas. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿por boca de quién dijo Dios estas palabras? ¿Nunca se ha preguntado? Dice el versículo 1, y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios ante Faraón. Tú dirás todas estas cosas que yo te mandé y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales, mis maravillas. ¿Qué dijo Dios? Que iba a multiplicar señales y maravillas, ¿sí o no? La pregunta, ¿por quién estaba hablando, hermano? ¿Verdad que no viene el nombre del profeta? Posiblemente estaba hablando por boca de Moisés. Y había alguien escribiendo lo que Dios estaba diciendo, ¿sí o no? O el mismo Moisés estaba escribiendo lo que Dios le estaba diciendo. Porque acuérdense que estaba Aarón también. Cuando Dios le dice, yo te he constituido Dios ante Faraón, tú dirás todas estas cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, versículo 3, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. La pregunta es, ese profeta que estaba hablando en ese momento, diciéndole Dios a Moisés esas palabras, ¿Dios acaso cambió de opinión? Es la pregunta. ¿Cambiaría de opinión Dios? En decirle, Moisés, a ver Moisés, como la regaste, no sé las primeras 3 señales, Moisés, voy a multiplicar señales. Pero ¿cómo Dios iba a multiplicar unas señales si ni siquiera se hicieron las primeras 3? ¿No se les hace raro eso? ¿No se les hace raro eso? ¿Sí o no? ¿Cómo Dios va a multiplicar señales, maravillas de su poder si ni siquiera hizo Moisés las 3 primeras? La pregunta es, hermano, ¿eso fue inspirado por Dios? El profeta que estaba hablando, Moisés que estaba hablando, y había alguien escribiendo que Dios iba a multiplicar señales, pero ¿cómo Dios iba a multiplicar señales si ni siquiera había hecho las primeras 3? ¿Me está entendiendo ahora la inspiración de las Escrituras? Hubo errores humanos de percepción en lo que Dios estaba hablando. Hubo personas que escribían lo que estaban oyendo de un profeta. No porque la Biblia, no porque Dios se contradiga. Para empezar, Dios no se contradice. Dice Números capítulo 23, 22, 23, por ahí dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo cumple. Él no va a cambiar de opinión sobre algo que dijo.